bien. Segundo libro de Reyes en el capítulo 2. Y como comenzamos la semana pasada, pudimos ver que es un capítulo un poco diferente, que divaga de la historia de los reyes, pero que nos habla de dos personajes muy importantes, que son Elías y Eliseo. En particular, el arrebatamiento de Elías al cielo por el Señor. Sí, el arrebatamiento de Elías al cielo por el Señor. Y vimos también los paralelos que hay entre ese arrebatamiento y el arrebatamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Hoy vamos a seguir en el versículo 16 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Y como les estaba diciendo, el profeta Elías acaba de ser arrebatado, acaba de ser llevado al cielo por Dios. Y porque Eliseo vio el momento en el que fue llevado, exactamente en el momento que fue llevado, la petición que había hecho de que se le diera una doble porción del espíritu de Elías, le fue dada. Ahora, aquí está la prueba del estudio de la semana pasada. Al que me diga la respuesta correcta, le voy a regalar un café y le voy a comprar una dona o muffin o flan, según sea el caso del domingo, con café el domingo. ¿Por qué pidió Eliseo una doble porción del espíritu de Elías? Sí. Eliseo sabía que iba a tener unos zapatos muy grandes que llenar, ¿verdad? El profeta Elías se nos dice que iba a ser el precursor del Mesías, iba a volver, ¿verdad? Antes de que el Mesías viniera a la tierra. Y sabemos, porque conocemos el Nuevo Testamento, que no iba a venir Elías mismo, sino alguien que iba a venir en el espíritu de Elías, que era Juan el Bautista. Entonces los zapatos que Eliseo iba a tener que llenar eran bastante grandes. Y reconoció su inhabilidad para poder llevar a cabo lo que se le iba a encargar, y por eso pidió que se le diera una doble porción del espíritu de Elías. Muy bien, hermana, muy bien contestada. Póngale una estrella en la frente, por favor. Ahora, noten lo que se nos dice enseguida en el versículo 14, noten lo que se nos dice. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas del río Jordán y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto Eliseo golpeó las aguas, estas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Y enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Entonces se inclinaron ante Eliseo, reconociendo así que había sido escogido para tomar el lugar de Elías como el profeta de Dios para Israel. Simplemente estaban haciendo un reconocimiento de que Eliseo ahora iba a ser el principal profeta para el pueblo de Israel. Pero por alguna razón que no se nos da, los profetas de Jericó aparentemente tenían alguna duda de que Elías hubiera sido arrebatado y llevado al cielo. Aparentemente tenían una duda de que en realidad lo que parecía que Eliseo había visto y lo que parecía que se les había dicho, porque se les dijo, en realidad hubiera sucedido. En el versículo 5 nos dice que ellos ya sabían que Elías iba a ser llevado. Noten ahí en el versículo 5 de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, dice: en el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Así es que ya sabían. De alguna manera el Señor se los había informado, de alguna manera ellos sabían que lo que había pasado iba a pasar. Sin embargo, parece ser como que hay cierta duda en ellos, y ahorita vamos a ver por qué. Quizás pensaron que Dios se lo había llevado, pero no se lo había llevado al cielo. ¿Sí? Así que quisieron buscar una manera de comprobar que el Señor, si el Señor se lo había llevado o no. Querían buscar una manera de comprobar si el Señor se lo había llevado o no. Porque en otras partes de las Escrituras se nos habla acerca de Elías como estando en un lugar, desapareciendo. No sé si desapareciendo físicamente de ese lugar o siendo enviado por el Señor a otro lugar, pero se nos habla de que estaba en un lugar y luego dejó de estar. Por ejemplo, miren ahí en su Biblia, unas cuantas páginas hacia la izquierda, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18.
primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. En ese pasaje se nos habla acerca de cuando Ahab envió a Abdías a buscar a Elías. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Sí, lo estudiamos. El rey Ahab envió a Abdías a buscar a Elías. Y cuando Abdías lo encontró, le dijo, Elías a Abdías, le dice, dile a Ahab que aquí estoy. Cuando Elías le dice eso a Abdías, Abdías se asusta y le dice a Elías, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué quieres entregar a este siervo tuyo? Si caigo en manos de Ahab, me matará. En otras palabras, ¿por qué me estás diciendo que aquí vas a estar y luego te vas a desaparecer? Como vamos a ver más adelante, te vas a desaparecer y Ahab me va a matar. Versículo 10, noten. Te juro por el Señor tu Dios que mi amo no ha dejado de buscarte por todos los reinos y naciones, pero siempre le dicen que allí no estás. Y Ahab los ha obligado a jurar a los que ha enviado a buscar a Elías que en verdad no te han visto. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga al rey, aquí está Elías. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando yo vaya y le dé la noticia al rey, el Espíritu del Señor te llevará a otro lugar que yo no conozca, y cuando el rey venga a buscarte, si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. Entonces pareciera ser que esto que había sucedido con Elías no era la primera vez que sucedía. No era la primera vez que Elías estaba en un lugar y luego de repente desaparecía de ahí y aparecía en otro lugar. Parece ser que esto era algo que había pasado con Elías antes, ¿sí? Que ya fuera que él se iba por mandato de Dios a otro lugar o era transportado por el poder de Dios a otro lugar. Parecía que Elías tenía esta fama de aparecer y desaparecer, ¿sí? Parecía que podría llamarse Elías Houdini, ¿verdad? Porque un momento estaba y en otro momento no estaba. ¿Sí? Ahora esto nos puede parecer así como muy sobrenatural, muy fantasioso, pero recuerden, estamos lidiando, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, nuestro Dios no es un Dios natural, y no podemos esperar que todo lo que haga, lo haga conforme a lo que nosotros pensamos que debe ser. Él puede hacer cosas que para nosotros nos pueden parecer imposibles, nos pueden parecer fantasiosas, nos pueden parecer que no hay forma o razón por la cual Él lo debiera hacer como lo hizo. Pero recuerden, Él es Dios y nosotros no. Él es Dios y nosotros no. Sí, ahora, tenemos un relato semejante a este en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan en dónde? Felipe. Muy bien, Felipe. Denle un dulce a la hermana, por favor. Entonces tenemos este relato también en el Nuevo Testamento acerca de Felipe. ¿Se acuerdan del eunuco etíope? Que iba él en su carro de vuelta a Etiopía, iba leyendo y Felipe lo alcanza corriendo a un lado de su carro y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe se da cuenta que está leyendo Isaías y Felipe le empieza a explicar todo lo que estaba diciendo ahí. Y luego el etíope creyó, ¿sí? Y quiso bautizarse inmediatamente. Y dijo, ¿hay alguna razón por la cual no pueda ser bautizado? Y en Hechos capítulo 8, los versículos 37 al 40, leemos esto. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, noten, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Y mientras tanto, dice el versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y ahí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces Dios tiene la habilidad para hacer esto. Dios tiene la habilidad para transportar. No necesitamos ser parte de Star Trek, ¿verdad? Beam me up, Scotty, ¿verdad? No necesitamos eso, el Señor lo puede hacer. Y de hecho lo va a hacer en el rapto de la iglesia. Nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad, ¿sí? Esto que ahorita puede pudrirse, ¿sí? Se va a vestir de algo glorioso y vamos a estar transportados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Y de hecho,
Cuando un cristiano muere y cierra los ojos por última vez aquí en la tierra, los vuelve a abrir en la presencia del Señor. ¿Sí? El cuerpo se queda aquí. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu, se nos dice en Eclesiastés, vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, ese es el tipo de Dios en el cual creemos, mis hermanos y hermanas. Es un Dios sobrenatural. Yo creo que a veces nosotros no estamos dispuestos a creer en lo sobrenatural porque vemos a Dios con ojos muy naturales. ¿Sí? Y creo que esa falta de fe para ver a nuestro Dios como sobrenatural nos impide que veamos muchos milagros de Dios, nos impide que veamos muchas obras de Dios, nos impide que veamos maravillas de Dios, porque pensamos que Dios no haría algo así. Pensamos que Dios tiene todo lo que va a hacer, lo va a hacer de una manera en que nosotros lo entendamos, de una manera en que para nosotros tenga sentido, de una manera en la que podamos razonarlo. ¿Y saben qué? Dios no es así, no lo vamos a poder poner en un cajón, no lo vamos a poder hacer a nuestra forma, porque Dios es demasiado grande para eso. ¿Sí? Entonces Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede hacer todo eso y lo va a hacer como Él quiera. ¿Sí? Entonces puede ser que Elías tenía de nuevo esta fama de desaparecer de un lugar y aparecer en otro, y estos profetas pensaron que sería una buena idea ir a buscarlo para ver si lo que se decía que había sucedido con él en realidad había sucedido. Noten el versículo 16. Luego dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos, ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el Espíritu del Señor lo levantó, sí lo levantó, y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les pidió que no hicieran nada. Versículo 17, pero los profetas insistieron hasta que, abochornado, él les permitió enviar a esos 50 hombres a buscar a Elías. Y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Entonces aquí estaban estos profetas que habían recibido la palabra de Dios, que habían escuchado lo que iba a pasar con Elías. ¿Sí? Que habían visto que Elías había desaparecido y que ahora Eliseo, porque traía su manto y había hecho lo que hizo en el río Jordán, se le había pasado la batuta. Y ahora, por alguna razón que no se nos dice, y yo en realidad no entiendo, quieren ahora ir a buscar a Elías por si acaso el Señor no se lo llevó al cielo, sino lo que lo dejó en algún valle o lo dejó en algún monte. ¿Sabes qué, Eliseo? Hay que ir a buscarlo. ¿Cómo sabemos que el Señor hizo lo que dijo que iba a hacer? ¿Cómo sabemos que en realidad desapareció? ¿Cómo sabemos que se fue al cielo? ¿Sí? Y quisieron enviar a estos 50 hombres, noten que los llaman aguerridos, o sea que eran de guerra, eran hombres que se aferraban a hacer lo que iban a hacer y a que lo buscara por si acaso lo encontraran. Ahora, algo importante aquí, el hecho de que diga que abochornado accedió a que fueran a buscar a Elías. Primero, ¿qué quiere decir abochornado? ¿Cómo? ¿Avergonzado? A ver, ¿de qué tendría que avergonzarse Eliseo en este momento? De la falta de fe en ellos, pudiera ser, ¿verdad? De la insistencia de que habían escuchado lo que el Señor iba a hacer y de todas maneras quisieron comprobarlo de alguna manera. ¿Alguna vez hemos querido comprobar que Dios ha hecho lo que dijo que iba a hacer en nuestras vidas de alguna manera? ¿Alguna vez queremos comprobar que lo que el Señor nos está diciendo nos lo está diciendo Él, y por no creer que es Él no lo hacemos, o hacemos algo que no deberíamos por pensar que esto no puede ser de Dios? Sí lo hacemos, ¿verdad? Tanto lo uno como lo otro. Entonces sí, estaba avergonzado de que estos profetas con los que iba él a tener que lidiar no tuvieran la fe para creer lo que Dios había hecho con Elías. Pero también hay otra interpretación de ello, ¿sí? Porque esto también se ha interpretado como que sintió pena por ellos. Como que sintió pena por ellos, sintió pena porque no habían creído. Sintió pena porque después de haber visto, después de haber escuchado, después de haber experimentado, de todas maneras quisieron comprobar de alguna manera que lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo iba a hacer. Entonces se sintió apenado al ver su incredulidad, al ver que aunque se les había dicho lo que iba a pasar, tuvieron dudas de que hubiera sido así.
¿Y saben qué? Eso es lo mismo que nosotros como creyentes a menudo debemos sentir por la gente a la que le hablamos, con que compartimos el Señor, y que no deberíamos de sentir pena por ellos. Pero no pena de que bárbaro, qué vergüenza, no, pena porque sabemos cuál va a ser el resultado si siguen tercos en su manera de ser y de pensar. ¿Sí? Esa clase de pena, no de vergüenza, sino de pena. Tengo tanta pena, ¿sí? Por él, por ella, porque no cree lo que se le está diciendo, porque no está abriendo los oídos, porque no hace caso de las advertencias que se le están dando. Entonces sintió pena por ellos al ver que no habían creído lo que Dios les había dicho que iba a suceder. El Señor Jesucristo pasó por esto también. En Mateo capítulo 13, los versículos 57 y 58, dice que y les era muy difícil entenderlo a Jesús, ¿sí? Les era muy difícil entenderlo, aquellos a los que les estaba enseñando, aquellos que estaban viendo sus milagros, les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y luego noten lo que dice el versículo 58 de Mateo 13: y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. ¿Ustedes creen que Jesús no sintió pena de no poder hacer más? No pena de vergüenza, sino pena de ver que porque no creían, que por su incredulidad no iba a poder hacer tantos milagros como había hecho en otro lugar. Yo creo que eso fue lo que sintió el Señor. Qué pena que no puedan creer. Yo venía preparado para hacer tantos más milagros, yo venía preparado para darles tantas más señales, yo venía preparado para enseñarles aún más de la palabra. Pero qué pena que no puedan creer. Sí, qué feo que se diga eso del pueblo de Dios cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Y que nos salgamos y que el Señor, por así decirlo, se quede. Qué pena que no oraron más, qué pena que no cantaron más fuerte, qué pena que no estudiaron más de las Escrituras, qué pena que no convivieron más los unos con los otros. Si tan solo lo hubieran hecho, si tan solo hubieran creído, si tan solo se hubieran entregado completamente a la adoración, al estudio de la palabra, a la comunión de los santos, hubieran sido tan más bendecidos de lo que fueron. ¡Qué pena! Sí, eso es algo que tenemos que tener en mente. ¿Se acuerdan de aquel escriba que fue y le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento? ¿Se acuerdan? El escriba va y le dice al Señor: Señor, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Sí, el Señor, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y le dice: y el segundo es como ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan lo que le contestó el escriba al Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 12, versículos 32 al 34, dice que el escriba le dijo: bien, maestro. El escriba diciéndole a Jesús: bien, maestro, ¿verdad? Hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Escuchen lo que dice en el versículo 34. Al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. ¿Se fijan lo que le dijo el Señor a este escriba? No estás lejos del reino de Dios, pero todavía no estás ahí. Qué pena que estés tan cerca y no entiendas que puedes no solamente estar cerca, sino estar dentro del reino de Dios. Qué pena, ¿no creen ustedes? Qué pena que tanta gente va a la iglesia, qué pena que tanta gente lee su Biblia, qué pena que tanta gente hace todas las cosas religiosas que debe hacer, pero aún no están en el reino de Dios. Creen que están, porque creen que sus obras religiosas, creen que sus buenas obras de alguna manera les va a dar ese empujoncito que necesitan para entrar. Pero no es eso lo que nos abre las puertas del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos abre las puertas del reino de Dios? La fe en que Jesucristo es quien dijo que era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, qué pena. ¿Sí? Qué pena que hayas podido responder de una manera tan sabia.
Qué pena que no estás lejos del reino de Dios, pero todavía no estás dentro del reino de Dios. Todavía no estás dentro de... Qué pena, ¿sí? En Juan capítulo 12, versículos 37 y 38, ahí se nos dice lo siguiente. Se nos dice que a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, noten, había hecho muchas señales ante las personas de las que está hablando aquí, no creían en Él. Pero no creían en Él, dice el versículo 38, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Noten, hizo muchas señales. Sí, hizo muchas señales de sanidades, dio muchas señales acerca de su sabiduría, dio muchas señales acerca de su entendimiento de Dios, acerca de su cercanía con Dios, acerca del poder de Dios para sanar, salvar y todo lo demás. Pero no habían creído en Él. ¡Qué pena! ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos visto las señales que el Señor Jesucristo hizo, hubiéramos creído inmediatamente? ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque las señales no sirven necesariamente para convertir a nadie. Las señales sirven para que la gente vea y sepa que el poder de Dios o la presencia de Dios está ahí, pero no pueden convertir a nadie. Porque ha habido mucha gente que ve señales y grandes señales de parte de Dios, pero no se rinden ante Él. No lo confiesan como Señor y Salvador. Un ejemplo más de esto lo encontramos en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo que defenderse delante del rey Agripa, y delante de Félix, y delante de Berenice, y delante de todos aquellos, ¿verdad?, miembros de la corte o del gobierno, de lo que fuera? ¿Se acuerdan? Estaban ante el rey Agripa, y en Hechos capítulo 26, los versículos 28 al 29, ¿sí?, después de que Pablo se defiende y que da todas las razones por las cuales él cree en el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, entonces Agripa le dijo a Pablo, Hechos 26, 28, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo, qué bárbaro. Las palabras que has dicho, las experiencias que has tenido, las cosas que Dios ha hecho en tu vida, sí, para mí son una evidencia de que algo sobrenatural hay en ti, de que algo hay en ti que no hay, que es diferente a todos los hombres, que es diferente a lo que yo he visto. Y con ese testimonio que me has dado, Pablo, por poco y me persuades a ser cristianos. Me pregunto yo, ¿cuánta gente se irá al infierno que por poco fue persuadida a hacerse cristiana? Que por poquito. Sí, un empujoncito más y se hubiera hecho cristiana, pero no se hizo. ¿Cuánta gente va a ver en el infierno por ese poco? ¿Cuánta gente va a ver en el infierno por no creer en la existencia de Dios? Le preguntaron a uno de los ateos más famosos de la tierra, de hecho lo consideraríamos el apóstol o inclusive el Dios del ateísmo, no me acuerdo si se llama Richard Dawkins o Richard Hawkins, uno de los dos. Pero le preguntaron, ¿estás completamente seguro de que Dios no existe? ¿Estás completamente seguro de que Dios no existe? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Estoy 99.99999% seguro de que Dios no existe. Por un poquitito así. Por un poquitito así. Por ese poquitito, por ese porcentaje tan pequeño, un día va a despertar en el infierno. ¿Sí? Y qué pena, ¿no creen? Qué pena que por tan poquito, este hombre tan inteligente, amanezca un día en el infierno. ¿Sí? Qué pena. Y esa es la pena que sentía Eliseo por estos profetas. Y de nuevo, creo que esta debe ser la actitud que debemos tomar nosotros cuando alguien nos rechaza, cuando compartimos al Señor. Debemos sentir pena por ellos que no quieren creer.
No es que no puedan creer, es que no quieren creer. Y la razón por la que no quieren creer es porque creen que si creen van a tener que dejar un montón de cosas que son tan preciadas para ellos que antes de que se les pida que dejen cualquier cosa ya están sintiendo una pérdida tremenda por lo que van a tener que dejar. Pero ¿qué pagará el hombre por su alma? ¿O qué dará el hombre por salvar su alma? ¿Cuánto vale una eternidad para cualquier persona? Sí, entonces el profeta Eliseo aquí estaba chihuahua, hombre, qué bárbaro. Pero le insistieron tanto y le insistieron tanto y le insistieron tanto. Ok, vayan, noten, el que Eliseo los dejó que fueran a buscar, pero no encontraron a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que se iba a llevar a Elías. ¿Y qué hizo? Se llevó a Elías. Así de sencillo. ¿Verdad? Es creer. Es creer. Hay mucha gente que no cree en el Evangelio porque se le hace demasiado fácil creer. No puede ser así de fácil. No creen que pueda ser así de fácil. Quieren tener que hacer algo. Quieren que la responsabilidad de alguna manera caiga en ellos, porque creen que si la responsabilidad de hacer algo cae en ellos, entonces pueden asegurar que su salvación va a ser cierta. No. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Ahora pensemos en eso. ¿Qué quiere decir el justo por la fe vivirá? Porque tiene dos cumplimientos también. El justo va a vivir mientras esté aquí en la tierra por la fe. Y todo lo que va a hacer, lo va a hacer por fe en el Señor. Amén. Entonces, todos los que estamos aquí vivos, vamos a seguir vivos tanto tiempo como el Señor quiera mantenernos vivos. Y mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que vivir por fe. No por vista, sino por fe. Pero luego hay un cumplimiento futuro, ¿sí? Porque el que es justo ha sido justificado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos declarados la justicia de Dios. Entonces el que es justo, va a llegar el día en el que si el Señor no viene por su iglesia, va a tener que morir. Y va a tener que ser sepultado. Y va a tener que esperar el rapto de la iglesia. Entonces cuando dice que el justo por la fe vivirá, lo que está diciendo es que cree lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cree lo que dijo el Señor Jesucristo, que el que cree en Él, aunque muerto, vivirá. Y el que vive y cree en Él, no morirá jamás. ¿Lo creemos? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque entonces quiere decir que los que han muerto no están muertos, están vivos en la presencia del Señor. Porque eso es lo que Él dice, que el que cree en Él, aunque muerto, vivirá. Vive ahorita y vivirá en el futuro en un cuerpo glorificado. Entonces tenemos que, todo lo que el Señor nos dice, no nos lo dice nada más para el futuro. Muchos ponemos digo ponemos porque yo a menudo eso es lo que hago también, ponemos toda nuestra esperanza, el futuro, cuando el Señor venga, cuando el Señor me llame a su presencia, y en eso nos la llevamos pensando, pero acuérdense, la fe es para vivir aquí y ahora. ¿Sí? Él es nuestro Dios aquí y ahora. Entonces, de nuevo, Eliseo les dejó que fueran a buscar, pero noten cuando regresaron en el versículo 18. Cuando regresaron vieron a Eliseo que estaba en Jericó y éste les dijo, ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? Les dije. Ahora mantengan eso en mente, ¿ok? Porque va a tener algo que ver con el final del capítulo, creo yo. Entonces regresan ellos, vieron a Eliseo que estaba en Jericó y él les dijo, les dije, les pedí que no fueran a buscarlo, pero se aferraron, quisieron ir y ahí está. ¿Ahora sí creen? ¿Ahora sí están conformes? ¿Sí? Y me lo imagino a Eliseo así con esa, si estaba llenando los zapatos de Elías, y Elías siempre había sido un hombre que siempre hablaba con la verdad y no se detenía para decir lo que el Señor le decía que tenía que decir. Me imagino que por eso también fue escogido Eliseo para llenar los zapatos de Elías. Noten lo que pasa. Entonces, Eliseo está en Jericó, ¿sí? Y mientras está en Jericó, noten el versículo 19.
En ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo: el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo les dijo: tomen una vasija nueva y échenle sal. Que ellos obedecieron. Versículo 21, y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo: así ha dicho el Señor. Noten, así ha dicho el Señor. El Señor es el que está hablando aquí cuando dice: yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. ¿Quién sanó las aguas? El Señor. El Señor. Y lo hizo que se viera, que estuviera claro que fue el Señor el que lo había hecho y no Eliseo. ¿Por qué? Para que no pusieran su fe en Eliseo. Tenemos la tendencia que cuando alguien, un hombre común y corriente, una mujer común y corriente, tiene palabras proféticas, ¿sí? Lo vemos o la vemos lo vemos o la vemos ser usada por Dios o usado por Dios para traer sanidad a alguien enfermo. Tenemos la tendencia a verlos a ellos como las personas que lo hicieron. ¿Sí? Y no fueron ellos, fue Dios. Ahora, si Dios, vamos a suponer Dios usa a alguno de nosotros para traer sanidad, ¿quiere decir que siempre nos va a usar para traer sanidad? Solamente cuando Él quiere, solamente como Él quiere, solamente a quien Él quiere. ¿Sí? Pero hay mucha gente que cree que nada más porque una persona tuvo la habilidad para sanar una vez, siempre va a tener la habilidad para sanar. Y tratamos a la gente que Dios usa como si fueran curanderos o sobadores, ¿verdad? Ay, yo conozco un sobador que qué bárbaro, ¿verdad? Vas con él, te pone una sacudida y te arregla la espina dorsal, ¿verdad? Quién sabe cómo le hace, pero te truena los huesos ¿verdad? Dios no obra de esa manera, mis hermanos. Dios no obra de esa manera. ¿Sí? Pero sí da dones a los hombres, no me malentiendan. Pero cómo se los da y cuándo los da para que los usen en cierta situación, depende todo de Dios. Y Dios, por eso Él mismo: yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad o de muerte. Ahora, otra situación aquí: la sal no tenía ninguna propiedad que pudiera hacer que las aguas fueran purificadas. ¿Ok? La sal de las que usaron ellos en aquel tiempo no tenía ninguna propiedad que pudiera hacer que las aguas fueran purificadas. ¿Y por qué digo de aquel tiempo? Porque en nuestros días hay sistemas de filtración y sistemas de purificación que usan lo que se llaman pellets de sal, a través de la cual corre el agua y la suaviza, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo no era lo que existía nada más la sal común y corriente. La vasija, porque era nueva, no tenía ninguna propiedad tampoco especial, ¿sí? No tenía ninguna propiedad especial para sanar el agua, ¿sí? Eran simplemente símbolos que el Señor usó. Eran simplemente símbolos que el Señor usó para mostrar la purificación, porque de hecho en la ley se les dijo a los judíos que toda ofrenda que presentaran al Señor tenía que ir sazonada con sal. Toda ofrenda. ¿Sí? Porque en aquel tiempo la sal era lo que conservaba las cosas frescas. ¿Sí? Pero el Señor hablaba de la sal, porque la sal, normalmente si lo ponemos en una herida, ¿qué hace? Arde, pero mata ¿verdad? Me acuerdo cuando mi mamá usaba ¿nunca han visto esas cosas, copitas como para el ojo? Que mi mamá dejaba sal afuera de la casa para que el sereno, dejaba agua en una cosita así como copita de ojo, para que el agua se enfriara con el sereno, y luego le echaba un poquito de sal y se la ponía en el ojo y parpadeaba, y así se limpiaban los ojos. Son costumbres de por allá de hace muchos años. ¿Ok? Si quieren calarle, cálenle. Si quieren calarle, yo no lo haría, pero en fin. Pero sí, toda ofrenda que debía presentarse al Señor debería ser sazonada con sal. Sí, debería ser sazonada con sal. Entonces lo que Eliseo estaba haciendo era simplemente seguir algo que
el Señor había dado en su ley, pero no tenía ninguna propiedad para hacer lo que hizo. El Señor fue lo que lo hizo. La sal tomada de la vasija nueva y echada en el agua simbolizaba simplemente la limpieza del agua para que se pudiera usar. ¿Hubiera podido el Señor hacerlo sin las vasijas y sin la sal? Claro que sí. ¿Saben qué? El Señor es tan bueno. El Señor entiende también la debilidad humana que a veces por concesión deja que pasen ciertas cosas para hacer más fácil las cosas para que el hombre crea. ¿Sí? Pero es por concesión, no es porque tenga que hacerlo. ¿Sí? Porque sabe el tipo de, sabe cómo somos, sabe cómo pensamos. Y a veces si no vemos alguna señal, no creemos. A ver, muéstrame. A ver, enséñame. Si no me haces una señal, yo no voy a creer. Y lo vemos en el Nuevo Testamento muchísimas veces. Al Señor Jesucristo, muéstranos, vamos a ver en el Evangelio de Mateo muy pronto, muéstranos una señal. Ya había sanado gente paralítica, ya había abierto ojos que no veían, ya había hecho gente muda hablar, ya había alimentado a 5,000 personas con ¿cuántos panes? 5 panes y ¿cuántos peces? 2. 5 panes y 2 peces. Okay. Ya había hecho todo eso y sin embargo, haznos una señal. Danos una señal. Y se la llevó haciendo señales tras señales, tras señales, tras señales. Y de todas maneras, a veces el Señor por concesión, porque sabe de qué tela estamos cortados, a veces permite que veamos señales. Pero no tendría que hacer ninguna señal. Simplemente podría decir, yo soy Dios, es mi campo, es mi bat, es mi pelota, es mi guante. O juegan como yo les digo que jueguen, o no juegan. Punto. Ok, pero no, porque sabe los débiles que somos y sabe que a veces necesitamos ver algo. Por eso, por concesión lo hace. Noten el versículo 23. Perdón. Y tal como dijo Eliseo, versículo 22. Y tal como dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Ahora, nosotros lo estamos leyendo aquí hoy, pero no quiere decir que hasta el día de hoy, cuando se escribió, quiere decir que hasta el día de hoy, quiere decir el día en el que esto fue escrito, ¿sí? Aunque yo he estado en Jericó y fuimos a lo que se supone que es el manantial que fue purificado. Y tomamos agua de ese manantial. Y aquí estamos todavía. Así es que hasta el día en el que yo fui a Jericó y tomé agua del que se supone es el manantial que Eliseo sanó por medio de la sal, o que Dios sanó por medio de la sal, hasta el día que yo tomé de ella, todavía estaba buena. Tendría que volver a ir y tomar otra vez y volver para decirles hasta el día de hoy todavía está. Pero ¿saben qué? Yo creo, hasta el día de hoy todavía está buena. Y vean qué fresca sale el agua de ese manantial. Sale fresca, cristalina completamente. Completamente cristalina. Entonces, esa agua se purificó desde ese día y hasta hoy sigue pura. Versículo 23 noten, dice, tiempo después, Eliseo salió de ahí y se dirigió a Betel. Ahora no sé si lo han notado, pero parece ser como que va en reversa de lo que hizo Elías cuando iba a ir al lugar en donde fue levantado, ¿verdad? Fue al Jordán. Salió de Betel, luego fue a Jericó y luego fue al Jordán, cruzaron el Jordán y ahora Eliseo cruza el Jordán de regreso y luego llegó a Jericó y ahora se dirige a Betel. Y luego algo medio raro sucede aquí. Versículo 23. En el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban, sube viejo calvo, sube. Okay. ¿Mande? Siempre ha habido bullying, oiga, nomás que hasta ahora están haciendo todo ¿verdad? Pero siempre ha habido bullying. ¿Sí? Saqueo era chaparrito así, vivía en Jericó, ¿se imagina?
toda la carrilla que le han de haber dado. Se me hace que le decían Elena, ¿verdad? El enano. Así me decían a mí, ¿ok? La raza mala de la colonia, así me decía. Y me decían otras cosas, pero no les voy a decir porque... Pero va Eliseo caminando ahí, va Eliseo hacia Betel, y en el camino salen de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban: sube, viejo, calvo, sube. Me acuerdo del sube, Pelayo, sube, ¿se acuerdan? Pero no se nos explica nada de qué iba subiendo, el monte o lo que sea, nada de eso. Quiero que presten atención a eso, no se nos explica nada de eso. Ahora muchachos, ¿ok? Significa jóvenes. Sí, en un sentido muy amplio. Este mismo término que se le aplica aquí a estos muchachos o jóvenes, sí, se le aplicó a José cuando supuestamente tenía como 39 años en Génesis 41:12. Se le decía muchacho. Si es que a los 39 años él era todavía un muchacho. ¿Cuántos muchachos tenemos aquí? No, ya no se ven, ya no. Ya. 39 años, ¿ok? También se le aplicó a Absalón, ya que era adulto, en 2 de Samuel capítulo 14 y el versículo 21. Y se le aplicó también a Salomón cuando tenía 20 años en 1 de Reyes capítulo 3 y el versículo 7. Entonces estos muchachos eran jóvenes, eran ya gente adulta, por así decirlo. Y esta gente adulta todavía andaba de irrespetuosa llamándole a Eliseo viejo y calvo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan viejo está? No sé. Calvo, pues calvo, ¿verdad? Entonces estos muchachos le empiezan a gritar esto. Ahora, esto parece ser una burla. Y le busqué por todos lados cómo explicar esto, por qué estaban haciendo esto estos muchachos. Eliseo no parece ser que les hubiera hecho absolutamente nada. Pero vamos a pensar en lo que acaba de pasar con Elías. ¿Qué acaba de pasar con Elías? Dios se lo llevó, lo arrebató. ¿Y qué lo hizo? Lo levantó, subió, ¿verdad? Entonces esto parece ser una burla tanto de Eliseo, ¿sí? Por su calvicie, pero también tiene alguna conexión con lo que había pasado con el profeta Elías, de que había sido subido al cielo. Ahorita les explico cómo y por qué. El comentarista David Guzik dice esto en su comentario de este libro: la idea detrás de las palabras sube era que Eliseo debía subir al cielo como lo hizo Elías. Era una burla hacia Eliseo, su mentor Elías y al Dios al que servían. Entonces parece ser como que estos hombres, estos muchachos estaban viendo a Eliseo, y porque él había creído que el Señor había subido a Elías al cielo, ahora le estaban dando carrilla a él: sube, viejo, calvo, sube, etcétera, etcétera. O sea, sube como tu Señor, sube como dices que Elías subió, tú sube también. ¿Sí? Se estaban burlando de él. Yo creo que, por lo que vamos a ver más adelante, yo creo que estos eran parte de los hombres que habían ido a buscar a Elías. Y que cuando volvieron, Eliseo les dijo: les dije que no fueran. Ya ven, fueron a perder el tiempo. Y quizás lo tomaron como un regaño de parte de Eliseo. Y ahora que Eliseo iba caminando, iba por el camino, le estaban diciendo: tú también sube como Elías subió, ándale, como Elías se fue, así tú también vete. Pero le agregaron lo de viejo y calvo, ¿verdad? Noten lo que sucede en el versículo 24. Eliseo, volvió la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos. Ahora, algunos comentaristas sugieren que la palabra despedazaron no quiere decir que los desgarraron completamente, sino que los atacaron, los aruñaron, los mordieron, etcétera, etcétera, pues de alguna manera quedaron
de tal forma que podrían haber sobrevivido. Yo prefiero verlo como que los despedazaron. Me gusta más, me gusta más, ¿verdad? Entonces, pero noten, lo curioso de aquí es que Elías los maldijo en el nombre del Señor. Elías los maldijo en el nombre del Señor. Y noten que los osos despedazaron a 42 de ellos solamente. Y por eso les digo que quizás estos hombres eran los hombres aguerridos que los profetas de Jericó le habían insistido a Eliseo que enviara a buscar a Elías. Y de nuevo, él les dijo cuando volvieron, les dije que no fueran. Yo les dije, como que los hizo sentirse, ¿verdad? Como que los hizo sentirse mal porque decidieron ir y no encontraron nada y se sintieron como regañados por parte de Eliseo, y por eso le dicen sube, lo que le dicen sube. Pero creo yo que hay algo aquí más importante. Creo que vemos aquí también la ira de Dios siendo derramada sobre alguien a quien Él ha ungido para su servicio. ¿Sí? Vivimos en una era en la que Dios es un debilucho, en la que Dios es un viejito bonachón que nunca haría nada como lo que estamos viendo aquí, porque honró la maldición de Eliseo sobre estos hombres cuando dijo en el nombre del Señor. El Señor honró lo que Eliseo dice. Y saben que esto me lleva a mí a llegar a esta conclusión de que lo que dice Pablo es cierto. Todo lo que el hombre siegue, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y parte de ello, ¿sabe qué? Se ciega aquí en la tierra. Se ciega aquí en la tierra. ¿Sí? Y si no fuera así, el apóstol Pablo no advertiría a los cristianos de su tiempo de que este es el caso. Entonces, sí, Dios es amor, eso es cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Dios es un fuego consumidor. Y como dice el escritor de la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si, ¿cómo digo? Y si estamos nosotros practicando algo que no debemos practicar, diciendo cosas que no debemos decir, haciendo cosas que no debemos hacer, y el Señor no ha permitido que caiga sobre nosotros ningún castigo, no ha permitido que suframos ninguna consecuencia, no es porque está bien con ello, es porque está siendo compasivo, paciente, está mostrando su gracia, está queriendo que nos volvamos a Él. Está queriendo que creamos en Él, pero en todo lo que Él es, no nada más en lo que nos conviene creer de Él. Creo que la regamos cuando decimos, sí, pero Dios es amor y Dios nunca. Sí, creemos que Dios es amor y Dios no puede. Porque podemos ver claramente, ¿sí? Podemos ver claramente que aquí Eliseo, al verse atacado por estos hombres, al verse burlado por estos hombres, no solamente se estaban burlando de él, sino que se estaban burlando de Elías y al mismo tiempo se estaban burlando de Dios. Y no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y no nos podemos burlar de Él. Y no creamos de nuevo que si no ha habido alguna consecuencia en nuestra vida es porque Él está bien con lo que estamos haciendo. Debemos de pensar, Señor, has tenido tanta compasión, tanta paciencia. Señor, por favor, ayúdame. Enséñame, muéstrame. En el versículo 25 dice, de ahí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. ¿Se acuerdan? El monte Carmelo fue donde Elías tuvo aquella encuentro con los profetas de Baal, y Samaria era la capital del reino del norte. Y la semana que entra volvemos a la historia de los diferentes reyes, comenzando con el hijo de Ahab que quedó en poder en el reino del norte, y así sucesivamente. Así es que Eliseo
Eliseo va a mostrar muchas señales muy poderosas que Dios va a hacer a través de él. ¿Sí? Va a mostrar muchas señales muy poderosas. Va a ser el doble quizás de los milagros que hizo Elías. ¿Sí? Y de nuevo, el Señor lo va a proteger, así como protegió a Elías a través de todo su ministerio. Y vamos a ver a Dios obrar a través de él en grandes formas. Y el mismo Dios de Elías y el Dios de Eliseo es nuestro Dios en el día de hoy. Y así como Elías y Eliseo pusieron su fe en ese Dios para hacer grandes cosas a través de ellos, así debemos confiar nosotros en que Dios nos puede usar a nosotros también para hacer grandes cosas por Él. No importa que hayamos sido en el pasado, no importa que seamos en el presente, si nos entregamos a las manos del Señor para que Él haga en y a través de nosotros, podemos ver grandes cosas de parte de Dios. Amén. Vamos a pedir al grupo de alabanza que pase para que nos dirijan en un canto más y vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por lo que nos enseña, Señor, este recuento de la historia de Eliseo y las cosas que tuvo que pasar y las cosas que muy temprano en su ministerio tuvo que sufrir, Señor, como el bullying de estos hombres, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra lo bueno, lo malo y lo feo, y nos enseña que tú eres Dios y de nuevo que nosotros no, y tú haces cosas que a nosotros quizás no nos parezcan del todo muy buenas o que no nos imaginamos que tú pudieras hacer, pero las haces porque tú eres soberano y tienes todo el derecho de hacerlo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has salvado. En tu soberanía has decidido que por nuestra fe en Cristo podemos ser salvos y podemos tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, que quieres usarnos para llevar a cabo grandes hazañas, grandes obras en tu nombre, que tú vas a hacer, pero que nos vas a usar a nosotros, aunque seamos débiles, aunque no seamos perfectos para hacerlo. Señor, ayúdanos a creer que tú eres el Dios de lo sobrenatural. Que no todo lo vas a hacer como nosotros pensamos, como nosotros creemos, sino que como Dios sobrenatural vas a hacer cosas sobrenaturales. Para que nuestra fe, Señor, se arraigue más en ti y en tu palabra. Para que la fe de los débiles se fortalezca. Para que los incrédulos vean y tengan la oportunidad de creer. Es una pena, Señor, ver a tanta gente tan cerca del reino pero no entrar. Es una pena, Señor, que tú quieras hacer tantos milagros en las vidas de diferentes personas, pero por su incredulidad no lo haces. Es una pena, Señor, ver a seres que tanto amamos, que les hablamos una y otra vez de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, y casi son persuadidos a ser cristianos, pero todavía no lo son. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, caminando contigo, aferrados a ti, sensibles al llamado de tu Espíritu, para hacer lo que tenemos que hacer. Pase lo que pase. Suceda con nosotros lo que tenga que suceder. Que como los profetas y los apóstoles estemos dispuestos a darlo todo por servirte a ti. Encomendamos a tu mano de gracia. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y el poder, porque tú eres Dios. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.